Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Saludos, estas son las noticias clave de la semana. La cotización del cobre alcanza un nuevo récord. Luis Abinader, reelegido presidente de la República Dominicana. En Asia, China emite deuda a largo plazo para estimular la economía. Además, les hablamos de una nueva dimisión en el Partido Comunista de Vietnam. Vladimir Putin ha realizado su primera visita oficial a China tras asumir su quinto mandato al frente de Rusia. En Oriente Medio les contamos los detalles de las órdenes de arresto contra los líderes de Hamas y contra Benjamin Netanyahu. También les hablamos del fallecimiento en accidente aéreo del presidente de Irán. Además, Moody's ha mejorado el rating de Jordania. Más noticias: reabren las fronteras entre Níger y Benín. Y terminaremos este recorrido informativo en Washington, que ha anunciado una severa subida de aranceles sobre distintos productos de origen chino. Comenzamos. La cotización del cobre en el mercado de Nueva York se sitúa a cierre de estas líneas por encima de los $11.000 la tonelada, un nuevo récord. En términos interanuales, el metal se ha revalorizado más de un 25%. El encarecimiento se explica por el déficit de oferta en el mercado debido al recorte de las previsiones de suministro por parte de las compañías mineras y sobre todo por el rápido aumento de la demanda vinculada a la descarbonización. Interviene, entre otros, en la producción de vehículos eléctricos y redes de transmisión. Al desajuste de la oferta se suma el aumento de la entrada de fondos de inversión atraídos por las expectativas a largo plazo. Algunos analistas sugieren que el mercado del cobre se encuentra fuera de control. Según los datos de la serie histórica, la diferencia en la cotización del metal en las bolsas de Londres y Nueva York se ha situado tradicionalmente por debajo de los $100 la tonelada. Sin embargo, en los últimos días el diferencial ha superado los $1.000, algo inédito hasta ahora. Este desmesurado desajuste está provocando un desplazamiento tanto de capitales como de envíos físicos hacia el mercado estadounidense, un inusual comportamiento que está retroalimentando el movimiento alcista de la cotización. En este escenario, algunas previsiones no descartan que el precio del cobre supere los $13.000 por tonelada en los próximos meses. En República Dominicana, Luis Abinader, actual presidente por el Partido Revolucionario Moderno, ha sido reelegido en las elecciones celebradas el 19 de mayo. El mandatario, que obtuvo el 58,24% de los votos, con más del 70% del escrutinio realizado, asumirá el cargo por 4 años más sin necesidad de una segunda vuelta electoral. El expresidente Leonel Fernández obtuvo el segundo lugar con el 27,68%, seguido por Abel Martínez con el 10,79%. Ambos candidatos han reconocido la victoria de Abinader mediante publicaciones en redes sociales, aunque el recuento de votos continúa en curso. Según los sondeos preliminares, el Partido Revolucionario Moderno podría lograr la mayoría de los escaños en el Congreso Nacional, aunque los resultados de las elecciones legislativas aún no han sido anunciados. Abinader, quien asumió el cargo en agosto de 2020 en plena pandemia, ha recibido elogios por su gestión de la crisis sanitaria. El país fue uno de los que más rápido se recuperó del COVID-19. Su enfoque en el impulso del sector turístico ha generado ingresos significativos para la economía dominicana y ha fortalecido la posición del país como un destino turístico atractivo a nivel internacional. Además, ha mantenido una postura firme contra la corrupción, ganándose el respaldo tanto de las clases trabajadoras como de los sectores empresariales. Entre los principales retos que enfrentará en su próximo mandato se encuentran la delincuencia, el desafío migratorio en el país y la seguridad fronteriza con su vecino Haití. Momento para revisar las noticias más importantes que nos llegan desde Asia. En China, el gobierno ha emitido el pasado 17 de mayo bonos del Tesoro por un valor de 40.000 millones de yuanes, aproximadamente 5.630 millones de dólares, con un plazo excepcionalmente largo de 30 años y un rendimiento del 2,57%. Estos bonos marcan el inicio de una estrategia anunciada la semana pasada que tiene por objetivo la emisión de deuda a muy largo plazo, con un valor total proyectado de aproximadamente 138.000 millones de dólares, con el fin de estimular la economía en medio de una prolongada crisis inmobiliaria. La emisión con vencimientos de 20, 30 y 50 años se llevará a cabo de manera escalonada desde el 17 de mayo hasta noviembre de 2024. El dinero recaudado se destinará a financiar proyectos estratégicos en áreas clave como la innovación tecnológica, el desarrollo urbano rural
ambiental, la seguridad alimentaria y energética y la integración regional. A pesar de estos esfuerzos, es muy posible que no sean suficientes para alcanzar el objetivo de crecimiento económico del 5% para este año. Según el Banco Mundial, se espera que el crecimiento de China se desacelere a 4,5% en 2024 y 4,3% en 2025, mientras que el Fondo Monetario Internacional advierte que el principal riesgo que afronta el gigante asiático es la alta tasa de ahorro y un consumo interno que se mantiene relativamente bajo. Y también en Asia, concretamente en Vietnam, el Partido Comunista de Vietnam aceptó el pasado 16 de mayo la dimisión de Trong Ty Mai como miembro permanente de la Secretaría del PCV y miembro del Politburó. El comunicado que hizo público el gobierno hacía alusiones a las violaciones que afectaban negativamente a su propia reputación y a la del partido. Mai, que era un raro ejemplo de mujer en la cúpula del Partido Comunista de Vietnam, se convierte en la tercera alta funcionaria que se ve obligada a dimitir en el espacio de poco más de 8 semanas. En marzo dimitió Vo Van Thuong como presidente del Estado y en abril Vuong Dinh Hue renunció a la presidencia de la Asamblea Nacional. Se había especulado con la posibilidad de que Mai sucediera a Thuong al frente del país, pero la actual campaña anticorrupción que está llevando a cabo el Partido Comunista de Vietnam ha acabado por obligarle a dimitir. Precisamente el principal impulsor de la campaña anticorrupción, To Lam, ha sido nominado por el Comité Central del partido como próximo presidente. La votación para elegirle comenzó el mismo lunes 20, por lo que se espera que su nombramiento se anuncie a finales de esta semana. Lam será el tercer presidente de la nación asiática en menos de 2 años. Sus 2 predecesores renunciaron tras aceptar la responsabilidad de las posibles violaciones detectadas en su cargo. Lam se ha convertido en uno de los funcionarios más importantes en el país, aparte del jefe del partido, Trong. Su trabajo para erradicar la corrupción y ayudar a elevar la clasificación de Vietnam en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional ha sido fundamental para atraer inversión extranjera al país. Pese a que la presidencia en Vietnam es un cargo más ceremonial que ejecutivo, se trata del segundo puesto más importante en la jerarquía política y puede ser un posible trampolín para suceder a Trong cuando termine su mandato a principios de 2026. Ya hablamos de Rusia, China y de esa visita de Putin a Xi. El presidente Vladimir Putin ha realizado esa primera visita oficial tras asumir su 5º mandato al frente de Rusia. Se trata de la segunda vez que el ruso visita China en menos de un año, lo que da una muestra de la cercanía que existe actualmente entre los dos líderes. En su discurso de apertura, Putin afirmó que la asociación entre Rusia y China era uno de los principales factores estabilizadores del panorama internacional. Xi, por su parte, subrayó la profunda amistad que existe entre ambos países y reconoció que se proporcionan orientación estratégica mutuamente. Los líderes de ambos países aprovecharon la visita para firmar una declaración conjunta, 10 acuerdos intergubernamentales y distintos documentos comerciales. Desde que en febrero de 2022, unas semanas antes de la invasión de Ucrania, Xi y Putin proclamasen su amistad sin límites, la relación entre ambos países no ha dejado de profundizarse. China no ha condenado la agresión rusa a Ucrania. Es el principal comprador de petróleo y gas ruso y, de acuerdo con Occidente, está ayudando a Rusia a evitar las sanciones occidentales para conseguir equipamiento militar. Además de los fuertes vínculos económicos y comerciales que mantienen, los mandatarios han acordado estrechar los lazos entre sus ejércitos y ampliar la escala de las maniobras militares que ya realizan conjuntamente. Tanto Rusia como China han hablado frecuentemente de la necesidad de hacer frente a la hegemonía de Estados Unidos, así como de crear un mundo multipolar. La visita del presidente ruso no solo consolida sus relaciones, sino que también envía un claro mensaje a Washington, mostrando su firme compromiso de seguir colaborando para desafiar el orden internacional establecido por Estados Unidos. Y nos fijamos con detalle en el conflicto en Oriente Medio y en las órdenes de arresto contra los líderes de Hamás y contra Benjamin Netanyahu. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha solicitado órdenes de detención contra el líder de Hamás, Yahya Sinwar, el jefe del brazo militar de la organización palestina, Mohamed Diab Ibrahim al-Masri, y el líder de la rama política, Ismail Haniyeh, por su responsabilidad en los crímenes de guerra cometidos en el atroz ataque del 7 de octubre. Khan ha emitido asimismo una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y contra el ministro de Defensa hebreo, Yoav Gallant.
En el documento publicado el 20 de mayo, el fiscal concluye que hay indicios razonables de que tienen responsabilidad penal por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en el territorio de Palestina desde el 8 de octubre de 2023. Entre otros, el tribunal acusa al primer ministro hebreo de utilizar de forma intencionada la escasez de alimentos y de servicios básicos como arma de guerra. Y nos vamos a Irán porque el presidente de este país, Ebrahim Raisi, falleció el 19 de mayo en un accidente de helicóptero. El siniestro se produjo cuando la aeronave sobrevolaba una zona montañosa de difícil acceso al noroeste del país. De momento se desconocen las causas del accidente. Los otros dos helicópteros que formaban parte de la comitiva presidencial llegaron a su destino sin incidentes. Junto al presidente viajaban el ministro de Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, el gobernador de la provincia de Azerbaiyán Oriental y el representante religioso de la región, el ayatolá Mohammed Ali Al-Hassem. Según los medios oficiales, ninguna de las personas que viajaban en la aeronave ha sobrevivido al siniestro. El presidente, en el cargo desde 2021, formaba parte de las facciones más ultraconservadoras. En este tiempo ha endurecido las leyes morales que rigen las normas de conducta social y ha neutralizado con medidas represivas los movimientos contrarios al régimen, como la ola de protestas que se desencadenó tras la muerte bajo custodia policial de la joven Masayina Amini en septiembre de 2022. El presidente era considerado uno de los candidatos a suceder al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Tal y como establece la Constitución, el vicepresidente Mohammad Mokber ejercerá el cargo temporalmente hasta la celebración de las elecciones presidenciales en un plazo de 50 días. Y nos fijamos ahora en Jordania. La agencia de calificación Moody's ha mejorado el rating de Jordania en un escalón hasta el Ba3. Se trata de la primera revisión favorable de la clasificación del país en más de 20 años. Esta modificación se produce una semana después de la finalización de la primera revisión del programa Extended Fund Facility, suscrito con el Fondo Monetario Internacional a principios de año. La institución multilateral destacó el cumplimiento por parte de Amman de todos los objetivos establecidos. Asimismo, resaltó la resistencia económica del país a las distorsiones que ha desencadenado el conflicto entre Israel y Hamás. Jordania registró en 2023 un ritmo de crecimiento del 2,6%, por encima de lo previsto inicialmente. Por su parte, el déficit por cuenta corriente se ha reducido por debajo del 4% del Producto Interior Bruto y las reservas de divisas han aumentado ligeramente hasta los 17.000 millones de dólares. En el ámbito fiscal, el déficit primario se moderó el pasado año en un punto porcentual hasta el 2,7% del PIB, gracias en buena medida a las reformas aprobadas por las autoridades. Si el Ejecutivo mantiene la actual política económica, se espera que la deuda pública disminuya por debajo del 80% del PIB en 2028. En el lado menos favorable, el Fondo Monetario Internacional destaca la elevada incertidumbre a corto plazo como consecuencia de la inestabilidad regional. La prolongación del conflicto, así como sus derivadas, por ejemplo, la interrupción del transporte marítimo en el Mar Rojo, seguirá afectando a la actividad turística y a la inversión extranjera, entre otros. Pese a estas dificultades, se prevé, siempre que no se produzca una escalada bélica en la región, que el ritmo del crecimiento del Producto Interior Bruto se mantenga por encima del 2%. Y hablamos ahora de reapertura de las fronteras entre Níger y Benín. Benín ha decidido revertir temporalmente el bloqueo a las exportaciones de petróleo nigerino a través del puerto beninés de Semé. Un avance tras semanas de escalada de tensiones entre los dos países vecinos. La relación de la Junta Militar que gobierna Níger desde agosto de 2023 con la mayoría de países de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, entre los que se encuentra Benín, ha pasado por altibajos. La CEDEAO inicialmente impuso sanciones para castigar el cambio de gobierno inconstitucional, decisión apoyada entusiastamente por Benín. Níger, junto a Burkina Faso y Mali, en situaciones similares, contestaron anunciando su salida de la organización. Para disuadirles, la CEDEAO levantó toda penalización económica. Se espera que los flujos comerciales en la región se normalizarán, pero Níger ha mantenido sus fronteras cerradas
unilateralmente a los bienes de Benín, sin ninguna explicación oficial. Para presionar por el desbloqueo de esta situación, Cotonou prohibió cualquier transferencia de petróleo a través del oleoducto de Seme-Podzi, que conecta a Níger, país sin litoral, a la costa beninesa. Pero tras una reunión entre Patrice Talon, presidente de Benín, y el director general de la China National Petroleum Corp, que construyó y opera el oleoducto, Cotonou ha cambiado de idea y finalmente autorizará el cargamento de un primer barco petrolero en el puerto de Seme. Y terminamos en Estados Unidos porque Washington ha anunciado una severa subida de aranceles sobre distintos productos de origen chino, entre los que se encuentran los vehículos eléctricos, paneles solares, baterías y equipamiento médico. Estados Unidos acusa a China de estar inundando los mercados internacionales con productos industriales artificialmente baratos gracias a la financiación estatal. Los aranceles afectarán en total a 18.000 millones de dólares, pese a que su impacto varía mucho en función del producto. Así pues, las baterías de coches eléctricos, que sufrirán un incremento de aranceles del 25%, serán los más afectados por este nuevo frente de la guerra comercial. Más del 70% de las baterías que se consumieron en Estados Unidos en el primer trimestre de 2024 procedían de China. Los coches eléctricos chinos, por el contrario, apenas tienen presencia en el mercado estadounidense, con una cuota del 1% del total, por lo que el incremento de 75 puntos de los aranceles del 25 al 100% no tendrá un impacto significativo sobre los consumidores finales. Con esta subida de aranceles, Biden trata de ganarse el apoyo de los votantes estadounidenses del cinturón industrial de cara a las próximas elecciones presidenciales. Trump, por su parte, ha acusado al candidato demócrata de no ir lo suficientemente lejos en su batalla comercial. Ambos intentan presentarse ante sus votantes como el candidato más duro en la competición que mantienen con el gigante asiático. China, por su parte, ya ha anunciado que va a responder con medidas firmes, lo que sin duda desatará una nueva guerra comercial entre las dos superpotencias. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.